Un saludo cordial, profesor Gabriel Solórzano. El día de hoy le vamos a presentar el trabajo final del curso Problemas Colombianos. Elegimos la temática número 4, que dice: según el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. Presenta cuáles son las principales vulneraciones de estos derechos en nuestro país, y por ende hemos decidido encaminarlo en todo el tema del paro nacional. El grupo está conformado por Natalia Gómez Agudelo, Juliana Olaya, Esteban Soto y mi persona, Alan Arias. Vamos a hablar un poquito de la República. Colombia es un país ubicado en América del Sur, es una república democrática y unitaria. Nació como tal el 20 de julio de 1810, separándose del Imperio Español, pero su independencia se reconoció el 7 de agosto de 1819. Colombia cuenta con una particularidad, y es que es el único país de Sudamérica que tiene salida al mar Pacífico y al océano Atlántico. Además, la república cuenta con café, banano, petróleo, litio, esmeraldas, y es el país más biodiverso del mundo. No obstante, aparentemente los recursos siempre van para las mismas partes del país, porque Colombia es el cuarto país más desigual en todo el mundo y es el primero más desigual en toda la región. Además, el Estado ha olvidado grandes regiones como la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico. Entonces, este olvido estatal ha llevado a un gran descontento popular. También podemos observar que hay un gran abuso sistemático por parte de las fuerzas del Estado. Por ejemplo, ellos tienen prohibido usar calibre 19 y en las protestas utilizan calibre 19. El país ha estado sumido en una masacre sin precedentes, como por ejemplo en este 2021 han habido 35, un sistemático asesinato de líderes sociales. En lo que va del año tenemos 310, y también se pueden observar que hay agresiones de la fuerza pública con base en lo sexual. Han habido 16 denuncias. Entonces, en lo que va del paro nacional, tenemos 362 víctimas de violencia física, 39 víctimas de violencia homicida y 133 casos de disparos de arma de fuego por parte de las fuerzas del Estado al aire, entre otras cosas más. Colombia está bajo un nuevo régimen del terror, y no precisamente el régimen del terror que se dio en la Reconquista. Bueno, otra importante es el asesinato de defensores de los derechos humanos, líderes. En Colombia es de alto riesgo defender los derechos humanos. Los asesinatos como contra los defensores han aumentado un 50% desde el año 2018 al 2019. Paulatinamente habiendo un aumento cada año. Los líderes y autoridades indígenas son un nodo fundamental en la red vital de los pueblos, toda vez que su exigencia y sus prácticas repercuten en los ambientes comunitarios y territoriales. Son expresión autónoma, y además las autoridades indígenas muchas veces se caracterizan por tener un carácter multidimensional, puesto que pueden involucrar la guía conjunta política, espiritual, territorial y cultural. Colombia, un país indiferente ante el asesinato de líderes sociales. Contrario a lo que se pensaría, después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, la violencia se recrudeció. Han aumentado las amenazas y los asesinatos, tanto de líderes sociales como de integrantes del partido de las FARC. Y esta situación se presenta semana tras semana, como si nunca se hubiese acabado. Bueno, para hacer un poco más el tema, nombraremos a Gabriel Rojas, el profesor de la Facultad de Derechos de los Andes, el cual menciona que el homicidio de los líderes sociales es un fenómeno sistemático y macrocriminal. Dice que en Indepaz
asegura que desde la firma del acuerdo de paz van 777 casos de homicidios, 132 en 2016, 208 en 2017, 282 en 2018 y 155 en 2019. Es triste que el gobierno y el presidente se jacta diciendo que hubo una disminución del 35% de estos homicidios, viéndolo como logro, sabiendo que aún así han muerto demasiadas personas, cada año aumentando. A principios de este año, el fiscal general Néstor Humberto Martínez admitió sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, reconociendo la existencia de un plan para acabar con la vida de estas personas, y afirmó que los homicidios no obedecen a casos aislados. Añadió que los principales autores son grupos armados organizados. Lo que se decía anteriormente con esto era que a estas personas eran asesinadas, pero no tenía nada que ver con un crimen organizado. Claramente no es cierto, debido a que son fichados y catalogados como posibles blancos, ya que los líderes sociales son los indicados a dar sus conocimientos y quejas de la población y comunidades a las que ellos pertenecen. Listo, ahora vamos a pasar al siguiente tema que trata sobre la salud, el problema de la salud pública en Colombia, un sistema sanitario en emergencia que lleva más de varias décadas en este problema. Como ya sabemos, el sistema de salud colombiano, a partir de la ley 715 del 2001, está formado por regímenes contributivos y subsidiados, lo que conocemos actualmente como las EPS y las IPS. El problema con esta organización del sistema es sobre la descentralización de la ineficacia del sistema de salud con respecto a los sectores más pobres y olvidados de Colombia. Esto es una muestra, un gran ejemplo de esto es en la situación actual de la pandemia, en que vemos cómo hay más recursos y más camas y más hospitales más integrados en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, entre otras, y vemos al Chocó o otras ciudades más olvidadas que no cuentan con estos recursos para atender a la crisis sanitaria. Siguiendo con esto, se considera que la EPS es un gran núcleo de corrupción debido a esta excesiva burocracia que se ha intermediado en este sistema intermediario de salud y por la cantidad de tutelas que existen hoy en día por la negligencia del sistema y por la negligencia de los médicos que se les ha aplicado debido a los bajos costos, a los bajos salarios y estos casos que vemos de médicos en la pandemia que han muerto debido a la pandemia y que ni siquiera eh, habían sido salarizados pues con su sueldo antes incluso de morir por muchísimo tiempo. De acuerdo con la encuesta del BID, el 30% de los asegurados tanto a una EPS o una IPS no pueden acceder a un sistema de atención primaria, que es lo que cuenta el sistema de servicio de urgencias. Es decir, si una persona tiene como cierta calamidad o cierta urgencia de cualquier tipo, hay actualmente en el país 30% de personas que no pueden acceder a este sistema, lo cual es bastante preocupante debido a la situación actual que vivimos con el COVID. Como una verdad a gritos, la llegada del COVID-19 hizo de esta deuda histórica en el Estado, cómo nos mostró realmente cómo estaba la corrupción debido a cómo los médicos como tal estaban también luchando y haciendo manifestaciones sobre cómo es la poca garantía que tienen ante el sistema de salud que los integra. Es por esto que también queremos pues como mostrar en este proyecto sobre la posición de no a la reforma de salud que quieren implementar, en el cual te vas a privatizar la salud y a otro tipo de condiciones que solo hace que el sistema simplemente se vuelva de lo poco íntegro que se vuelva aún más poco íntegro
y deje de reconocer aún más la salud como un derecho más que como una obligación del Estado. El uso excesivo de las fuerzas durante las protestas sociales. Tras 14 días de protesta en las calles, organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea condenan la represión de la policía y del ejército contra los manifestantes. Según la ONG Temblores, al menos 26 personas han muerto durante las protestas a manos de la fuerza pública. En Cali y al suroccidente del país reportan balaceras e incidentes violentos. A par con la UE, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también denunció un excesivo uso de la fuerza desde Ginebra, Suiza. La fuerza de seguridad utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en el que algunos participantes en la protesta también han sido violentados, añadió María Hurtado, portavoz de la Oficina de Energía por Michelle Bachelet. Desde el 28 de abril, la Defensoría del Pueblo registra más de 40 víctimas fatales y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz informa de 548 desaparecidos, 278 agresiones de policía y 28 víctimas con lesiones en los ojos. Organizaciones sociales presentaron una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Iván Duque ante la Corte Penal Internacional. Uno de los grandes casos que afectó a la comunidad colombiana fue la muerte de Lucas Villa, que era un estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días, poniendo el eslogan de forma pacífica y bailando y motivando al resto de sus compañeros para rechazar la reforma tributaria, primero, y la brutalidad policial y otras políticas gubernamentales una vez que esta fue retirada por el gobierno. Lucas Villa recibió 8 disparos en una protesta pacífica el pasado miércoles en la ciudad de Colombia, en la ciudad de Pereira, en Colombia. Falleció este martes tras permanecer 6 días en estado crítico y convertirse en un símbolo de una de las peores crisis sociales del país, que deja al menos 27 personas muertas. Bueno, ya para concluir, queremos mencionar que hacemos honor a las víctimas del paro nacional y muy importante mencionar las opiniones de William Ospina y Luis Orjuela Escobar, en las cuales sus perspectivas se puede afirmar que la actual crisis política colombiana es consecuencia de la debilidad del Estado, debido a su incapacidad histórica para integrar el territorio nacional y establecer el monopolio legítimo de la fuerza y de la producción de regulaciones. Listo. Y seguimos con la posición de José Luis Orjuela, en el cual él afirma que tenemos dos posiciones, tanto estar al lado pues como del Estado, de confiar en sus reglas, en no estar en contra como de estas reformas, de estos puntos de vista, o sino estar en contra de esta legitimidad del Estado, que es lo que está sucediendo ahora, personas que están marchando en contra de la reforma tributaria, en contra de todas las masacres que no solo están ocurriendo en el marco del paro nacional, sino que llevan ocurriendo durante décadas y que van arrastrando consecuencias que todavía estamos marcados bajo el conflicto armado y demás condiciones que mencionamos aquí anteriormente, el cual nos deja ver de cómo estos derechos están siendo vulnerados y la vida y la libertad de la población colombiana. Con esto queremos terminar nuestro trabajo. Muchas gracias.